están, Señor, pues muertos en sus delitos y pecados, pero tú eres poderoso para salvar, Señor. Padre, te pedimos todo esto en Cristo Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, estamos ahí en Hechos capítulo 4. Y solamente para dejarles saber que hoy en día no tengo 3 hojas del sermón, son 4. Así que les aviso de antemano, no sé si me voy a tardar un poco, pero así suele suceder. Antes he tenido 4 hojas y digo, va quizás a ser 1 hora y media de predicación, pero casi siempre es 1 hora, 50 minutos. El jueves no pensé que se iba a tardar mucho, pero fue casi 1 hora. Y yo pensé iba a ser quizás 40 minutos, pero se tardó. Pero, mis amados, si es la palabra del Señor, no hay que ponerle tiempo. Si es que somos edificados, si ven que yo repito un sermón y otra vez y nunca cambio de hablar del mismo tema, pues ustedes tienen el deber y el derecho de decirme, mira mi hermano, tú estás predicando algo que no edifica. Ustedes tienen ese derecho. Y yo debo de recibir eso con humildad y reconocer que no estoy cumpliendo con la enseñanza. Para eso Dios me ha llamado, para enseñarles a ustedes la palabra. Solamente un servidor. No soy más ni menos que ustedes. Tengan siempre eso en mente. Y yo no tengo aquí la autoridad. La autoridad es esta. Y aquí lo regimos por esta autoridad, la palabra del Señor. Así que estamos ahí en Hechos capítulo 4, versículo 23, y vamos a comenzar leyendo. Dice el 23, después de que pues Pedro y Juan, pues se les dijo de parte de los sumos sacerdotes, de los hombres religiosos, que no predicasen en el nombre de Jesús, nunca más. 23 dice, y puestos en libertad. Así que Pedro y Juan habían sido, ¿qué? Arrestados. Dice, vinieron a los suyos, a los hermanos en la fe, a los creyentes, a los discípulos. Fueron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Que les habían dicho que no hablasen de quién, de Cristo. Ellos dijeron, ya no hablen. Los vamos a dejar ir, pero ya no hablen. Con una condición. Quizás les quisieron meter temor, miedo, a que ya no hicieran tal cosa. Pero dice el versículo 24, dice, y ellos habiéndolo oído, ¿quiénes? Los discípulos, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, soberano Dios, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Que por la boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Primeramente vemos una exaltación de parte de los discípulos hacia Dios al momento de escuchar que habían sido arrestados, puestos en libertad, y que les dijeron, ya no prediquen más de Cristo. Pero aquí vemos que ellos hacen una exaltación, alaban al Señor. Y ellos después recitan el Salmos 2, versículo 1 al 3, haciendo una conexión con la oposición de estos hombres religiosos. Vamos al Salmos 2. Y me encanta cómo los hombres de Dios aquí en la Biblia, mis amados, incluso Jesús, siempre recitaban el Antiguo Testamento, la Escritura. Esto debe de vernos a nosotros y que aprendamos que siempre que nosotros estemos predicándoles a alguien o compartiendo la palabra o incluso con nuestros hijos, llevarlos a las Escrituras. No solamente decir, mira, este estudio yo lo he preparado, pero yo pienso que esto es. No, ¿qué es lo que dice? ¿Qué es lo que dice exactamente la Escritura? Y aquí los discípulos, inspirados por el Espíritu Santo, porque ya habían recibido la promesa del Espíritu Santo, ellos recitan del Salmos 2, versículo 1 al 3. Dice, ¿por qué se amotinan las gentes? Aquí está el salmista, el rey David. Y los pueblos piensan cosas vanas. Se levantaron los reyes de la tierra y príncipes
consultaron unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos nosotros sus cuerdas. Aquí el rey David hace una pregunta sobre por qué razón se reunieron estos hombres con agitación, con expresiones fulminantes, y se resistían y se oponían a Dios y a Cristo. Bien sabemos que esto lo hicieron, ¿por qué? Porque Jesús, cuando Él se presentó, Él había dicho que Él era el Mesías, el Hijo de Dios, y que incluso Él perdonaba, ¿qué? Los pecados. Él perdonó los pecados de aquella mujer adúltera cuando esos hombres la trajeron ante Él, pero solamente a la mujer, al hombre no lo trajeron. Aquí vemos que incluso la ley dice que si hombre o mujer son encontrados practicando el adulterio, que ambos debían ser, ¿qué? Apedreados. Y esos hombres religiosos solamente trajeron a la mujer, pero Cristo le dijo, ¿qué le dijo? Tus pecados te son perdonados, pero vete y no peques más. Por esa razón es que estos hombres se reunieron, se juntaron, se levantaron los reyes de la tierra y príncipes y consultaron unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras. Por esta razón, este salmo, mis amados, quizás los iba a preparar a los discípulos para lo que les resta de sus vidas como embajadores de Cristo, por la razón que este conflicto no terminaría al ellos ser puestos en libertad. Y pues esto también nos debe de preparar a nosotros para seguir predicando de Cristo a los incrédulos, sabiendo que habrá oposición, rechazo, burla, vituperio, al punto que nos digan: cállate, ya no prediques más. Eso lo hemos visto. Cuando estamos predicando, mis amados, pues afuera, la gente nos empieza a hablar y a decir de cosas. Y yo publiqué un video donde yo estoy predicando en el Maná y un hombre va con su esposa o su pareja y empieza a decir de cosas, pero uno, ¿qué debe de hacer? Seguir hacia adelante, predicando, no dejar que eso nos perturbe, porque vamos con un propósito, para predicar el Evangelio. Pero mis hermanos, piensen en esto, que nosotros somos tan dichosos de poder ser quienes anuncien el mensaje, el único mensaje de salvación. ¿Por qué? Porque ninguna religión, secta, organización, ningún club social o grupo político tienen este gran privilegio de parte de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros lo hacemos. ¿Por qué? Porque Cristo lo dejó decretado en Mateo 24. Vamos a Mateo 24, versículos 9 al 14. Mateo 24, versículos 9 al 14. Dice: entonces os entregarán a tribulación. Aquí está hablando Cristo a sus discípulos. Y les está Él, pues, dejándoles saber que les iban a entregar aquí a tribulación y os matarán. No solamente iban a ser encarcelados o echados a la cárcel, dice, y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriaría. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Aquí vemos con qué fin Cristo eligió a 12 apóstoles. ¿Con qué fin? A Dios le plació salvarnos a nosotros mediante la fe, creyendo en Cristo. ¿Para qué? Para que este evangelio, mis amados, fuera ¿qué? Predicado como testimonio a todas las naciones, como testimonio de que Cristo, siendo Dios mismo, se encarnó, anduvo en esta tierra,
fue crucificado, murió, fue sepultado, pero al tercer día Cristo resucitó. Así que esos discípulos sabían que este conflicto no iba a terminar ahí. Los apóstoles sabían bien en claro esto. Y para eso está la iglesia de Cristo. No es para que vivamos conforme a nuestros deseos carnales, pecaminosos, nuestros deseos pues egoístas, sino es que para predicar el evangelio y dar testimonio de que Cristo murió y resucitó. Solo la iglesia de Cristo es quien sale a las calles a evangelizar, por la razón que somos movidos por ¿quién? Por el Espíritu Santo para hacerlo. Tenemos una convicción genuina porque sabemos bien en quién hemos creído. Mis hermanos, hay una convicción en nosotros. El Espíritu Santo mora en nosotros y por ende, mis amados, pues Él nos ha dado las armas adecuadas. ¿Para qué? Para predicar. Vamos a la segunda carta a Timoteo. Segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 3 al 12. Segunda Timoteo, capítulo 1, versículo 3 al 12. Aquí está hablando el apóstol Pablo a su hijo amado en la fe, a Timoteo. Primeramente dice él, doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores, con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. Y él está diciendo que pues él primeramente le da gracias a Dios, a quien él le sirve, con su conciencia limpia, y que sin cesar se acuerda de quién, de Timoteo. Él constantemente estaba orando, no solamente por Timoteo, mis hermanos, sino también por toda la iglesia. Es algo que debemos también nosotros de practicar, acordarnos de todo, de nuestros hermanos. Aunque no estén aquí con nosotros en esta congregación, si están en otra congregación, orar por ellos. Y sigue diciendo el versículo 4, deseando verte, al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Aquí le está haciendo memoria, mis amados, de que la fe que Timoteo tenía, pues era una fe genuina, verdadera, y Pablo pues se acuerda de eso. Versículo 6, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Aquí vemos que Pablo anima a Timoteo a reavivar día tras día el fuego brillante de la predicación. Pero primeramente él había sido ¿qué? Encomendado. ¿Como qué? Como pastor en esa iglesia. Por la imposición de sus manos. Dice, yo oré por ti. Yo puse mis manos sobre ti y te puse como pastor. Ahora bien, ¿por qué razón es que Pablo le anima a hacer esto? A que avive el fuego. Por la razón que ese fuego o deseo ferviente en él se podía apagar. Mis hermanos, lo mismo puede suceder con nosotros. Si no nos ocupamos en nuestra salvación con temor y temblor, ese fuego ciertamente se puede apagar. El fuego, ¿de qué? De predicar la palabra. El fuego, ¿de qué? De compartir el evangelio. Y Pablo aquí está animando a Timoteo a hacer esto. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio.
Veamos el contexto de qué está hablando aquí Pablo. A veces usamos este versículo erróneamente, quizás para animar a alguien que está sintiendo, pues, se siente desanimado o algo así, pero y decimos, Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Pero aquí está hablando, el contexto es de qué, de predicar, de predicar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque ciertamente, mis amados, al momento de que nosotros nos paramos ante una multitud y vamos a predicar de Cristo, antes de eso, ¿cómo nos sentimos? Mi hermano Carlos, ¿cómo nos sentimos? Nerviosos, con temor. Nos sentimos indignos, impotentes, incapaces de hablar a una multitud. Pero aquí está diciendo Pablo, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Eso es lo que Dios nos ha dado a aquellos que enseñan, a los que predican, a los que evangelizamos. Incluso también a las mujeres, a los que no hacen lo que yo y mi hermano Carlos hacemos, Dios también les ha dado esto. Las armas adecuadas espirituales para predicar la palabra. Es algo de recordar. Cuando estemos ante una multitud, listos para prender la bocinita con el micrófono, recordar esto. Y recordar que es Dios quien salva, no el hombre. Es el Espíritu quien convence al mundo de pecado y no el hombre. Dios, dice Pablo, nos ha dado la fortaleza y diligencia de corazón para cumplir el llamamiento como predicadores, a pesar de las dificultades y la oposición. Es lo que Pablo está diciendo ahí. Dice el versículo 8, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. Ahí está, ahora le dice, no te avergüences. No te avergüences de predicar de Cristo, de dar testimonio de quién es Cristo. Que era un simple carpintero ante los ojos de los hombres, hijo de José y María, que fue perseguido, que los hombres religiosos lo quisieron pues asesinar, lo aborrecieron, lo odiaron, y fue crucificado como un maldito en esa cruz, pero venció. No te avergüences, Timoteo, de dar testimonio de nuestro Señor. Preguntan, ¿te avergüenzas tú, mi hermano, mi hermana, de dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo? ¿Nos avergonzamos de decirles a los perdidos, a los incrédulos, quién es Cristo para nosotros y qué es lo que Él puede hacer en sus vidas? Que Él es poderoso y capaz para salvar sus almas. Aquí Pablo está animando a Timoteo a que él predique de Cristo. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo. ¿Preso de quién? ¿Siervo de quién? De Cristo. Pablo, cuando él escribía sus cartas, primeramente se ponía, yo Pablo, siervo de Jesucristo. Yo Pablo, esclavo de Cristo. Eso es algo que tú y yo debemos de decir quiénes somos. Soy un esclavo y un miserable siervo de Cristo. Y Él es mi Rey. Si Cristo es tu Señor y tu Salvador, debes de obedecer a tu Señor y Salvador, que es Cristo. Y esto implica dar testimonio de Él. Si Él te ha salvado, si Él te ha rescatado y te ha comprado con su sangre, no te avergüences de dar testimonio de Él. Dice, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Ahora aquí no solamente lo anima a que Él avive el fuego del don de Dios que estaba en Él, ni a que dé testimonio de Cristo, sino que Él dice ahora, sino participa del éxito, de las riquezas de esta vida. Dice, ¿participa de qué? De las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Aquí le dice Timoteo, te pido, te imploro que estés dispuesto a padecer por Cristo. Te pido, te imploro que estés dispuesto a sufrir aflicciones
por la causa de Cristo y su evangelio. A que seas tú, pues quizás un preso en Cristo, a que lleguen a golpearte, vituperarte, a odiarte, todo esto. Participa, le dice, de las aflicciones, no por ti, ni por mí, le dice, por el evangelio. Por el evangelio. Quien nos salvó y amó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Así que Timoteo, sé participante de las aflicciones por el poder, por el evangelio, según el poder de Dios, porque Dios es quien nos salvó y nos llamó con un llamamiento santo. Versículo 10. Pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el evangelio, del cual yo fui, ¿qué? Constituido predicador. ¿Qué más? Apóstol y maestro. ¿A quiénes? De los gentiles. Aquí vemos que el apóstol Pablo tenía tres funciones: predicador, apóstol y maestro. Aquí vemos que este hombre estaba entregado a la obra del Señor y él bien lo sabía. Él bien sabía, mis amados, que el vivir para él era Cristo. Y el morir era ¿qué? Era ganancia. Aquí no se dijo soy un evangelista internacional, soy un profeta que me invitan a todas las congregaciones cada domingo. No, él dijo soy predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Él se ocupaba también en la enseñanza del evangelio, de Cristo, de su persona, de Dios. Del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Dice, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. ¿Por qué razón es que Pablo predicaba de Cristo? Porque él bien sabía a quién ha creído. ¿Y quién se le presentó a Pablo en camino a Damasco? Jesucristo. Cristo mismo se le apareció, le habló a él. Y él le creyó a él. Y por esa razón es que él cumplía con esas funciones, cumplía con la gran comisión, porque él sabía a quién había creído y nosotros también debemos hacer lo mismo. Así que si en verdad hemos creído en Cristo y padecemos por él, pues prediquemos de él. Compartamos de él por la razón que el Padre nos ha capacitado para hacerlo. ¿Cómo es que el Padre nos ha capacitado para predicar de Cristo? El Espíritu Santo. Porque Dios no nos ha dado espíritu de qué, de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Mis hermanos, tú y yo también debemos hacer lo mismo. Ese deseo por enseñar, predicar o evangelizar se puede apagar. Esos deseos, esos dones son extinguibles si es que no los ponemos en práctica. Si no compartimos con alguien del evangelio, si no damos tratados y no estamos ahí, mis amados, hablando de él, ese fuego se puede apagar. Se puede apagar. Y quizás mi hermano Carlos dirá, el hermano cómo enfada con decir vamos a predicar, evangelizar. Mis amados, yo sé que si dejamos de hacerlo, ese fuego, ese deseo, se apaga. Y vamos a llegar a un estado de comodidad
Y vamos a decir, bueno, Dios va a salvar, ¿a quién va a salvar? ¿Para qué predicar? Yo creo que muchos por eso es que no salen. Porque no están constantes. Para mí no es fácil cuando salimos los domingos en la mañana y después predicar, pero es un mandato. ¿Quién de aquí se quiere levantar a las 5, 6, 7 de la mañana para ir a trabajar? Nadie, pero lo hacemos ¿por qué? Porque es una obligación. ¿Y cuánto nomás la gran comisión que Cristo nos ha encomendado? ¿Qué tanto podemos durar predicando? ¿1 hora? ¿Qué tanto podemos tardar aquí en la reunión? ¿1 hora y media? ¿De cuántas horas a la semana? Pero esta carne se opone. La carne es débil, pero el espíritu ciertamente está dispuesto. Es la lucha. Yo le he dicho a mi esposa, amor, no quiero ir a evangelizar. Y me dice ella, pero ya después vas. Descansa. Descansemos cuando estemos en gloria, mis amados. Si nos desgastamos para lo del mundo, quehaceres, trabajos, limpieza de casa, lavar los carros, ¿por qué no para Cristo? Si Él se dio por nosotros. Él murió por nosotros. Mis hermanos, espero que el Espíritu Santo hable a ustedes. Y no sea yo. Espero que el Espíritu Santo pues los convenza a ustedes. Y los anime Él para que pues den tratados, folletos, ahí tenemos. Por si alguien quiere para dar. Cuando salgan a las tiendas, dar tratados. No debemos permitir que esto suceda en nuestras vidas para estar listos para presentar defensa de nuestra fe en todo tiempo en medio de gran oposición, porque ciertamente va a haber oposición. Eso lo hizo el apóstol Pablo. Vamos a la primera carta a los tesalonicenses. Está allí atrásito de las cartas a Timoteo. Primera a los tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1 al 4. Dice, porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que vuestra visita a vosotros no resultó vana. Pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos. Aquí Pablo una y otra vez habla acerca de qué? De haber padecido, de haber sufrido por causa de Cristo. Dice, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios, ¿en medio de qué? ¿De gran aplauso? ¿De gran abrazos por las personas? ¿De bien recibidos por los que nos escucharon? No, aquí dice él, en medio de gran oposición. Una y otra vez vemos, mis amados, que Pablo, los apóstoles, siempre estaban ante una oposición del mundo, una oposición que se oponía a la predicación del Evangelio. Antes de la reunión, me metí a Facebook y miré que alguien publicó a Daddy Yankee cantando supuestamente una canción cristiana. A Daddy Yankee, aquel que cantaba reggaetón, no sé si todavía lo hace, todavía lo hace, pero es reggaetón cristiano. Mis amados, este hombre es aplaudido, lo aman tanto, es idolatrado porque supuestamente se volvió cristiano. Y va a los billboards, no sé a dónde es, donde él cantó esa canción, sonríele, abraza la vida, no sé qué es lo que dice, pero miren cómo la gente abraza a estos artistas supuestamente cristianos. Si fuera realmente cristiano, él estuviera predicando en las calles o ahí, comenzar a cantar y decir, miren, les traigo un mensaje de salvación. Les voy a hablar acerca de la ley, de su pecado, del infierno, y para ver qué es lo que ustedes merecen, conforme a la ley de Dios. Predicar eso y después presentar el evangelio, ¿ustedes creen que él va a ser aplaudido y querido por esta multitud de gente?
Si Él les habla de esta manera, que Él se pare ahí y les diga, arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué creen ustedes que haría esa gente? Quizás lo sacan. Quizás comienzan a odiarlo, a ya no invitarlo a los billboards. Pero ahí vemos, mis amados, que Pablo siempre estaba ante una oposición. Y los artistas cristianos, incluso los no creyentes, tocan esa música. Los católicos, los testigos, los adventistas, tocan esta música. Y muchas de las veces es música centrada en el yo. Señor, hazme sentir, levantar mis manos, todo esto, Espíritu Santo, ven. Son canciones de cómo me siento yo, triste, y no son cantos centrados en Cristo. Pero aquí vemos a Pablo que él dice esto. Él dice, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el evangelio de Dios en medio de gran oposición. Así que si tú nunca has experimentado oposición de parte de los no creyentes, pues quizás no seas creyente. Quizás no estás predicando el evangelio genuino, verdadero, que es el arrepentimiento, el creer en Cristo y hablar acerca del pecado. Hoy las iglesias están a reventar. ¿Por qué? Hay mucha música, mucho teatro, muchas luces, mucho escenario, y Cristo está afuera. Sermones acerca de la santidad, del pecado, del infierno, no están siendo predicados en esos lugares. Lugares donde tienen sus áreas de tomar café, galletas, todo esto, para atraer a la gente. Y Cristo no está presentado. ¿Cómo es que esas personas van a ser salvas? Están llenando solamente el ego. Y están solamente predicando lo que los congregantes quieren escuchar por esto. Y esos mensajes quizás a algunos se les hacen aburridos, pero es la verdad. Dice el versículo 3, porque nuestra exhortación no procedió del error ni de impureza, ni fue por qué. Por engaño, ahí lo que él está diciendo, en la forma en que nosotros, dice, los animamos, no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño. Muchos sermones, muchos mensajes de hoy en día es, tú eres un campeón, tú eres un guerrero de Dios. Vas a ser un evangelista, un misionero. Dios me trajo esta palabra para ti. Mis hermanos, muchas de las veces esas palabras o quizás revelaciones o profecías proceden del error y de la impureza y del engaño. Hemos salido de una iglesia donde iban muchos que profetizaban sobre muchos jóvenes y los jóvenes ahorita están en el mundo. No se congregan, no hay deseo por Dios, no hay deseo por su palabra. Y ahí están en esos momentos llorando, levantando las manos. Y esos jóvenes tienen ya casi medios 20, 30 quizás, y nada de fruto. Yo sé que Dios puede hacer la obra, los puede salvar, los puede usar, pero mis amados, no se congregan, no hacen esto ni lo otro. No hay frutos. Pero Pablo dice ahí que vuestra exhortación no procedió de error ni de impureza ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios, dice él, para que se nos confiase el evangelio. Dice que Dios fue quien lo aprobó a él y a los apóstoles, para que no se nos
confiase el evangelio, para que se nos confiase el evangelio. Así hablamos, dice él. Así Dios nos confió para que nosotros predicáramos el evangelio. Y así hablamos, no como para agradar a quienes, a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Así que, mis amados, cuando yo escucho a estos hombres a nuestro alrededor, en el YouTube, en las redes sociales, donde solamente predican mensajes agradables, bonitos, yo no creo que han sido hombres aprobados por Dios, ni Dios les ha confiado el evangelio, y por eso es que ellos no hablan como Cristo y los apóstoles hablaban. Porque todos sus mensajes proceden de qué? Del error y de la impureza y del engaño. Y ellos solamente hablan para agradar a los hombres. Pero Pablo dice, así hablamos, no para agradar a los hombres, sino para agradar a quien, a Dios, que prueba nuestros corazones. Y muchos pastores, predicadores de estas iglesias falsas, se les olvidan que Dios es quien prueba los corazones. Y están más bien ellos agradando a los hombres, agradando a sus congregantes. Y no están ellos predicando acerca del arrepentimiento, del pecado, del infierno. Y solamente predican mensajes motivacionales, bonitos, que la gente quiere escuchar. Y eso llena los parqueaderos de las iglesias. A veces hay 2 o 3 servicios por día. ¿Por qué? Porque hay mucha gente. Y yo creo que eso es causa porque muchas iglesias pues tampoco salen a evangelizar ni a predicar. Porque no conocen a Cristo. No conocen el evangelio. No saben lo que Cristo ha hecho en la cruz del Calvario. Cristo murió como un vil pecador. Se hizo maldición por nosotros. Murió en forma de un maldito en esa cruz. En forma de un ladrón, de un homicida, de un adúltero, de un fornicario, de un hijo desobediente, de un codicioso, de uno que mira con lujuria, de un vil criminal. De esa manera murió Cristo sin serlo, porque Él fue perfecto. Así que ahí está lo que dice el apóstol Pablo. Él habla acerca de oposición y de que la exhortación pues de ellos no procedió del error, ni de impureza, ni fue por engaño, sino que ellos fueron aprobados por Dios y después Dios les confió a ellos el evangelio para que así hablasen, no para agradar a los hombres, sino para agradarle a Él solamente. Así que ahí está lo que está hablando pues ahí en el libro de los Hechos, capítulo 4, versículo 26. Vamos a Hechos 4, versículo 27. Después de que dijeron, pues, los discípulos, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel. Aquí ellos están diciendo que tanto los gentiles como los judíos se habían unido en Jerusalén contra el santo Hijo de Dios. Y noten que no se atrevieron a decir que todos se unieron contra ellos, ni contra Pedro, ni contra Juan. Ciertamente ellos rodearon a Pedro y a Juan. ¿Recuerdan que estaban en medio de ellos y les hicieron esta pregunta a ellos? Les dijeron en el versículo 7, y poniéndoles en medio, les preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? ¿Haber hecho qué? Haber sanado a aquel hombre cojo, ¿recuerdan? Así que ahí vemos que ellos recitaron el Salmo 2.
Y estaban diciendo que estas gentes se habían puesto en contra, se habían reunido en contra de Dios. ¿Y quién? Y Jesucristo. Es lo que ellos dijeron. Pero ellos no se atrevieron a decir que ellos habían reunido, juntado contra ellos. Solamente en contra de Dios y Cristo. Mis hermanos, la iglesia primitiva y los primeros cristianos no se sentían como las víctimas del cristianismo. Ellos no dijeron, Señor, mira cómo trataron a Juan y a Pedro y quizás van a venir en contra de nosotros. Ellos no tuvieron ese sentir. Todo lo que les sucedía sabían que era por Cristo y no ellos, mis hermanos. Nosotros como cristianos no debemos sentirnos como el centro de nuestra fe o el centro del universo. Debemos dejar el pensamiento victimal que nos lleva a decir, me hicieron un mal, se burlaron de mí, me trataron de lo peor, sino más bien debemos nosotros decir, le hicieron toda clase de maldad a mi Cristo por amor a mí. Aquí vemos que ellos no se quejaron, ni le dijeron, mira Dios, estos hombres se reunieron en contra de Pedro y Juan, los pusieron en la cárcel. No, ellos dicen, lo hicieron en contra de ti y de tu Hijo, Jesucristo. El victimismo nos mete un pensamiento pecaminoso de que nuestra voluntad es mucho mejor y beneficial que la voluntad de Dios. Hemos llegado a un punto, quizás en nuestro caminar como cristianos, que nos sentimos la víctima. ¿Sí o no? Me hicieron esto, me dijeron esto, me miraron de esta manera, o cuando salimos a predicar, nos dijeron que nos calláramos. ¿Cómo se atreve? Soy cristiano. ¿Quiénes somos nosotros? Somos polvo solamente. Somos mortales, somos débiles, somos pecadores. Dejemos que hablen toda clase de mal en contra de nosotros, pero de Cristo, no. Como dijo Juan Calvino, el perro ve que su amo es atacado, pero él ataca. Nosotros, si vemos que personas hablan blasfemias en contra de nuestro Cristo, debemos estar listos para presentar defensa de nuestra fe. Si el perro, cuando ve que su amo es maltratado, el perro lo va a defender. El perro siempre va a estar ahí dispuesto para defender a su amo. Nosotros debemos hacer lo mismo, predicar a Cristo. Que nos ofendan, ¿qué tiene? ¿Quiénes somos nosotros? Nadie. ¿Acaso Cristo se hizo la víctima y le reclamó al Padre diciendo, Padre, ¿por qué debo de ir yo a la cruz por esos rebeldes, maldicientes, desobedientes, amadores del mal? ¿Por qué no los castigas a ellos y a mí no? ¿Acaso Cristo le dijo esto al Padre Celestial? ¿Qué fue lo que hizo Cristo? Vamos a Filipenses 2. Filipenses 2, versículos 5 al 8. Esto lo leímos el jueves, pero también cabe aquí esta escritura, para que miremos la actitud de Cristo, para ver si Él tuvo una actitud victimista o humilde. Filipenses 2, versículos 5 al 8 dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó a ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de ¿qué? ¿De rey? ¿De cantante cristiano como lo vemos hoy? ¿De un hombre exitoso? Dice, en forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Es ser ciertamente hombre. Dios mismo siendo encarnado, mis amados, la humillación más grande que Él pudo experimentar es haber sido semejante a los hombres. Cristo en ese desierto ciertamente sintió la tentación.
por 40 días y 40 noches, sin comer, sin beber nada. Y Satanás convirtió las rocas en qué, las piedras en qué, en pan. Lo hizo para tentar a nuestro Señor Jesucristo, para que Él pues dejara de ayunar y Él cayera en la trampa y Él comiera ese pan. Él tuvo que hacer eso, ¿para qué? Para Él poder saber, experimentar y saber qué es lo que nosotros sentimos al momento de ser tentados por nuestras concupiscencias, por nuestro pecado. Esa fue la humillación más grande, yo creo que. Y después vino la de la cruz. Se encarnó Dios mismo, semejante a los hombres, en forma de siervo. Y estando en la condición de hombre, ¿qué es lo que hizo otra vez Él? Dice, se humilló a sí mismo otra vez. Otra vez se humilló Cristo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Obediente. Aquí no vemos que dice Él se quejó una vez con Dios y le reclamó, pero después fue obediente. Aquí vemos que Él fue obediente. Desde que Él nació, desde que Él creció, porque Él vivió una vida perfecta, que tú y yo no podemos vivir, mis hermanos. Cristo se humilló una y otra vez hasta llegar a la cruz, a morir. Mis hermanos, esos creyentes aquí en Hechos están mostrando este mismo pensamiento y sentir que hubo en Cristo. Ellos no se hicieron la víctima. Ellos dijeron, Señor, ¿por qué se amontonan en contra de ti, contra tu Cristo? Tú y yo debemos también hacer lo mismo. Pensar como estos hermanos. No importa lo que nos hagan, tengamos el mismo sentir y pensamiento que ellos tuvieron. Vamos a Colosenses 1:24. Sé que estamos leyendo mucha Biblia, pero está bien, hermanos. Y voy en la segunda página. Colosenses 1:24. Dice el apóstol Pablo, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros. Miren lo que muestra Pablo al momento de él padecer. Aquí no vemos que él dice reclamo, me quejo. Dice, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, por ustedes. Pablo en una ocasión dijo que todo lo sufro por amor a quienes, a los escogidos, aquellos a quienes Dios iba a salvar. Eso lo dijo él antes de predicarles, antes de que ellos escucharan el mensaje de salvación y que fueran creyentes. Pablo dijo, todo lo sufro por amor a los escogidos. Y él aquí básicamente está diciendo lo mismo. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros. Él se gozaba en las aflicciones, en la persecución, en las prisiones. En todo momento se gozaba Pablo. ¿Y qué más? Y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Aquí vemos que él dice que muestra gozo en el padecimiento por ellos, por los hermanos, y que él cumple en la carne lo que falta de las aflicciones. Pablo dice, aquí no ha terminado esto. Lo que yo he sufrido, lo que yo he padecido por los creyentes, todavía me faltan que sufrir más aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Vean esa actitud de Pablo. Él aquí no estaba, o se estaba mostrando o haciendo la víctima. Él estaba dispuesto a padecer lo que había padecido y aún más, porque él bien sabía que le venían más aflicciones, más sufrimiento por causa de Cristo y la iglesia.
Así que Cristo fue la víctima e inocente que murió por los culpables, no nosotros. A menudo, mis hermanos, nosotros vamos a recibir palabras como consejos por los no creyentes o quizás por los creyentes para hacernos sentir las víctimas. Mi madre me ha dicho varias veces, y yo la comprendo porque es el amor de madre. Ella me ha dicho, hijo, ya no prediques allá afuera en la calle, te pueden dar un golpe, mira que hay gente mala. Ella una y otra vez me dice esto. Y sí, es posible que llegue a suceder algo así, pero no debemos considerar nuestra vida más valiosa que la de Cristo. Ni tampoco tú. No debemos de sentirnos como las víctimas y decir, bueno, mi madre tiene razón, me pueden golpear, me pueden escupir, me pueden maldecir, me voy a sentar. Ya que el hermano Carlos salga con su hijo, a ver si a ellos le va mejor que yo. No, aquí vemos la actitud de Pablo. Pablo dice lo que dijo ahí en el 24, dice, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Nosotros debemos estar dispuestos a sufrir lo que sea con tal de que aquellos que van a ser salvos se salven. Que Dios los salve. Y no escuchemos a los consejos de nuestros familiares. Tenemos que tener discernimiento y saber y decir, esto no proviene de Dios. Si yo entiendo a mi madre que me ama, no quiere que nada me pase, porque sabe que hay gente mala allá afuera, pero es mucho mejor agradar a los hombres, perdón, a Dios que a los hombres. Es mejor agradar a Dios que a los hombres. Vamos a Hechos 20. ¿Se apagó la lumbre, hermano? ¿Le dio frío? Vamos a Hechos 20, versículo 22 al 24. Hechos 20, 22 al 24. Hermano, ¿puede voltear el ventilador para acá? Yo lo hago. Que me cuesta, ¿verdad? Dice así el versículo 22. Ahora he aquí ligado yo en espíritu. Voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, dice el apóstol Pablo. Dice que él va pues ligado en espíritu. Va a Jerusalén sin saber lo que allá le acontece, lo que ya le espera. Salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan éxito, prosperidad, aplausos. Voy a estar en escenarios, dice, no, prisiones y tribulaciones. Es lo que dice el apóstol Pablo. Pablo posiblemente se refiere a estar bajo la obligación por el Espíritu Santo a la obediencia demandante por Dios a que él vaya a Jerusalén sin saber qué es lo que le espera ahí. Pero él tiene que ir porque el Espíritu le dice que vaya sin estimarse a él mismo. Y tiene que ir. El Espíritu Santo posiblemente le testifica, prometiéndole por medio de los profetas que le espera todo esto. Prisiones y tribulaciones. No prosperidad, no éxito, no aplausos, como se lo hacen a Daddy Yankee y a esos profetas que van a muchas congregaciones. Dice que a él le iba a esperar, ¿qué? Prisiones y tribulaciones. Versículo 24 dice lo siguiente. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. Así que él dice, no hago caso. Él sí, pero no es como que él dice, no escucho al Espíritu Santo o lo ignoro, sino que él dice, no me preocupo por lo que venga a mi vida. Él ciertamente escucha al Espíritu Santo,
Que quizás Dios usa a profetas que le van a decir a él, mira Pablo, vas a ir a Jerusalén, pero allá te va a esperar prisiones y tribulación. Prepárate, Pablo. Sé fuerte, sé valiente. El Señor va contigo. Y él dice, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Hermanos, el deber y la pasión primordial de Pablo aún era más importantes que su vida misma. Era terminar su obra como testigo fiel de las buenas nuevas de salvación, el evangelio, de cómo Dios salva a pecadores libre, abundantemente a través de Jesucristo por gracia. Él tenía que terminar su carrera. ¿De qué manera? En casa, acostado, con su familia, con sus padres, quizás regresando a Gamaliel, diciendo, mira Gamaliel, ya yo he creído en Cristo, ya he predicado, pero ahora ya terminé. No, él dice, él iba a terminar, a acabar su carrera con gozo. Y el ministerio que recibí del Señor Jesucristo, de llevar en presencia su nombre a los reyes, a las naciones, a los reyes, a Israel. Eso fue lo que Pablo hizo. Y no estimó, como dice ahí, preciosa su vida. Sigue diciendo el versículo 25. Dice, y ahora he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros entre quienes he pasado predicando el reino de Dios verá mi rostro, verá más mi rostro. Ahí Pablo bien sabía que ya iba a morir él. El fin de sus días se acercaba. Él ya iba a ser puesto a muerte. Pero aquí vemos que él una y otra vez dice con gozo, gozoso en todo tiempo. Ahora vamos a Hechos 21, versículos 9 al 14. Hechos 21, 9 al 14. Desde el versículo 10, comenzando en el versículo 10, dice, y permaneciendo nosotros ahí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, quien viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos, dijo, esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en manos de los gentiles. Aquí el profeta Agabo les dio una demostración de cómo es que Pablo sería atado de pies y manos, utilizando su mismo cinto. Aquí la fórmula utilizada para introducir un discurso de Jehová está implicando que el Espíritu Santo es Dios mismo y que la profecía del Nuevo Testamento era igual que la autoridad divina a la del Antiguo Testamento. Aquí estaba un profeta, Agabo, llevándole a Pablo un mensaje que de persecución, una profecía de sufrimiento, de oposición. Y las palabras así atarán y entregarán son para confirmar que el mensaje dado a los hermanos que habían recibido a Pablo en Tiro era una palabra de Dios y que Agabo era un verdadero profeta. Versículo 12 dice lo siguiente. Al oír esto, los hermanos que habían recibido a Pablo allá en Tiro, dice, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese ¿a dónde? A Jerusalén. Estos hermanos quisieron convencer a Pablo de que no fuera a Jerusalén por su propio bien.
Pero el Espíritu Santo le decía a Pablo que le esperaban prisiones y tribulaciones. Estos hermanos, sin darse cuenta y sin querer, estaban yendo en contra de la voluntad de Dios. Aquí vemos otro ejemplo del victimismo. Quizás ellos querían hacer sentir a Pablo como, ay, soy la víctima. No voy a ir porque si voy para Jerusalén, pues ahí me van a atar y me van a entregar en manos de los gentiles. Versículo 13 dice lo siguiente. Entonces Pablo respondió, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesucristo. Aquí vemos que Pablo aquí está venciendo ¿qué? El victimismo, porque él sabe que tiene que predicar el evangelio. Aquí no se dejó sentir como la víctima o como el pobre Pablo, ya quizás está cojo, manco, hinchada su cara, con cicatrices. Él dijo lo siguiente, ¿qué hacen llorando y me quebrantan el corazón? Me duele verlos llorar por mí. Me duele. Y él les dice, porque estoy dispuesto no a ser atado. No solamente estoy dispuesto a que me aten con mi cinto de pies y manos, mas aún a qué, al punto de morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Miren hasta dónde llega Pablo, el amor por el Señor. Era una convicción genuina y él sabía a quién lo había salvado. Él sabía quién era él antes de ser cristiano, de ser apóstol, porque él ciertamente odiaba a Cristo y a los del camino, que eran los creyentes. Él arrastraba a hombres y a mujeres de las casas y los entregaba ante las autoridades. Él consentió la muerte de Esteban. Él estaba ahí, fue testigo de Esteban y quizás en su corazón, en él había gozo, alegría, porque habían apedreado a Esteban. Pero ahora él está dispuesto a morir incluso como Esteban y a sufrir lo que él le hacía a la iglesia del Señor. Estaba dispuesto a sufrir lo mismo por Cristo y quizás tenía en memoria lo que él había hecho antes. Quizás se sentía como digno de merecer lo que él merecía porque él lo había hecho. Si a Cristo le hicieron todo esto, ¿por qué a mí no? Pero su meta era que predicar a Cristo e ir a donde el Espíritu Santo lo llevara. Mas él no se dejó llevar por las lágrimas de los hermanos y quizás la súplica que le hicieron, por favor, Pablo, no vayas a Jerusalén. Te van a azotar, te van a golpear. Estoy dispuesto, sí, a ser atado, no solamente a ser atado, sino aún morir por causa de Cristo. Y Cristo ciertamente le enseñó a él cuánto le era necesario padecer por su nombre. Así le dijo Ananías en Hechos 9. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Y ciertamente se cumplió lo que Cristo había decretado para la vida de Pablo. Y no era éxito, no era escenarios, no era aplausos. Veamos, mis hermanos, lo que es el cristianismo bíblico. No es lo que vemos en las redes sociales. No son conciertos cristianos. No es eso. Es sufrir, padecer. Incluso cuando Dios nos prueba a través de la enfermedad. Quizás una lucha con un familiar, los hijos. Y no digo que todo eso Dios lo permita, porque a veces problemas en el matrimonio llegan a suceder por causa de qué? Falta de comunicación, de atención. Y a veces somos nosotros culpables por lo que nos sucede. Hay consecuencias. Pero Dios también permite cosas que sucedan en nuestras vidas para afirmarnos y confiar más en Él. Y no nos hagamos como la víctima, mis hermanos. Aquí vemos una y otra vez en la vida de estos hombres.
Pero aquí Pablo tuvo el discernimiento y de ningún modo cayó en el engaño al ellos llorar y al sentir compasión por él mismo, sino que él les dijo, como dije, que él estaba dispuesto no solamente a ser atado, sino a morir por el evangelio. En Mateo 16, 21 al 26 vemos algo similar. Vamos a Mateo 16. Me está cerrando la garganta ya. Mateo 16, versículo 21 al 26. Aquí vemos que Jesús anuncia no su éxito, su muerte. Jesús anuncia su muerte. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Aquí vemos lo mismo que le pasó a Cristo, le pasó aquí a Pablo. ¿En dónde? En Jerusalén. No fue en una ciudad o en un lugar o un país pagano, el mismo Jerusalén, donde estaban los judíos. Y aquí vemos que Cristo desde entonces comenzó a declarar, a decirles a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer, sufrir mucho de los ancianos, de los sacerdotes, de los escribas, y ser puesto a muerte. Pero después resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti. Señor, piensa en ti. Tú eres la víctima. Mira qué te van a hacer. En ninguna manera esto te acontezca. Señor Jesús, por favor, no vayas. Piensa en ti. Piensa quizás en tu madre María, en tu padre José. ¿Qué van a hacer ellos cuando mueras? Aquí vemos la misma actitud que tuvieron los hermanos en Tiro hacia Pablo, queriéndole convencer que no fuera a Jerusalén. Aquí vemos a Pedro haciendo lo mismo. Pablo discernió y Pablo dijo: de ningún modo, de ninguna manera estoy dispuesto a ser atado e incluso a morir por Cristo. Versículo 23 dice: pero él, volviéndose, dijo a Pedro, Jesús le dijo esto: quítate de delante de mí, Satanás. Aquí vemos que Pedro fue influenciado por los pensamientos y las maquinaciones de Satanás. No era que era Satanás literalmente o personalmente, sino que la actitud que él tenía provenía no de Dios, sino de Satanás. Y por eso es que Cristo le dice: quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Pedro, estás pensando carnalmente. Pedro, ¿quieres ser tropiezo para mi fin en la cruz? Para cumplir con la obra redentora y salvar a pecadores, salvar a mi iglesia. Pedro, quítate delante de mí, Satanás. Estás actuando como Satanás mismo. Con tus actitudes, con tu palabra, queriéndome hacer sentir como la víctima, como el pobre Jesús, como lo presentan hoy en día. El Jesús con ojos azules, con pelo rubio, amoroso. Pero Cristo también, mis amados, puede mostrar que ira, es Dios mismo. Y aquí vemos que Él reprende con palabras duras a Pedro. Le dice: quítate de delante de mí, Satanás. No creo que Jesús le dijo: quítate de delante de mí, Satanás. Me imagino que fue con autoridad, porque con autoridad Cristo hablaba, incluso en las sinagogas, y muchos decían:
habla como que tiene autoridad. Nunca hemos escuchado hablar a otro hombre como este. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, níguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Niéguese. Si quieren venir en pos de mí, no se hagan las víctimas. Níguense a ustedes mismos, tomen su cruz y síganme. Y actúen como yo. Vivan como yo. Piensen como yo. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá. Pablo ni Jesús, en ningún momento ellos quisieron salvar sus vidas. Si lo hubiesen querido salvar, ellos no hubieran ido a Jerusalén, sino que ellos dijeron, debemos ir a Jerusalén y padecer. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Aquí Cristo está enseñando a sus discípulos y a nosotros que debemos de hacer morir el victimismo. Que nunca debemos de sentirnos como la víctima. El mundo sí nos enseña, mira, bueno, a los padres, a los hijos, si alguien te pega, pégale para atrás. Si alguien te dice algo, dile, devuélvesela. Eso es cobardía. Eso no es actitud de un cristiano. ¿Acaso Cristo le dijo a Pedro, mira, si le tumbaste la oreja a este soldado, ahora túmbale la otra? Le dijo, guarda tu espada. Hermanos, el ser cristiano es de valientes, es de convicción, es de creerle a Cristo y a lo que Él padeció, lo que Él sufrió. Nuestro deber delante de Dios y nuestro Señor es decirles a todos que esto no es una opción, mis hermanos, vivir como cristiano o predicar a Cristo, sino que es una demanda de aquel que se dio por nosotros. Lo que estamos hablando aquí es un deber. No debemos de tratar de salvar nuestras vidas, porque al fin la vamos a perder. Podemos llegar a un punto en lo espiritual bajo si nos enfocamos mucho en nosotros. Desgastémonos por Cristo. Desgastémonos por Cristo, prediquemos a Cristo. Para mí no es fácil dar el estudio el jueves, predicar el domingo y evangelizar. Pero mis hermanos, yo recuerdo lo que Cristo ha hecho por mí y por ustedes. Él se dio. Eso no es nada. Si mi garganta me duele un poco y estoy ronco, gloria a Dios. Si empeoro, gloria a Dios. Porque estuve yo mirando en el celular, ¿cómo puede sanar mi garganta para el día de mañana? Uno reposa, toma té caliente con miel y limón, no hables mucho. ¿Quién va a predicar? Si yo me voy a lo que me dice el Google para que mi garganta repose, eso me puede llevar a mí a sentirme la víctima y decir, mira hermano, se cancela la reunión. Tengo que reposar, descansar para que mi garganta ya no esté molesta. Eso es ganar mi propia vida. Y Cristo no va a ser predicado aquí en este lugar. Eso es sentirme como la víctima. Ay, me duele mi garganta. Ah, no.
Mis hermanos, ellos al ver que Pablo, ahí en Hechos, era un hombre de convicciones fuertes por su fe, al fin, ¿qué es lo que ellos dijeron? Vamos a Hechos, Hechos 21. Estamos en Hechos 21, ¿verdad? Estamos Hechos 21, versículo 13. Entonces Pablo respondió: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solamente a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Versículo 14 dice: y como no le pudimos persuadir o convencer, desistimos diciendo que hágase la voluntad del Señor. Ellos trataron de convencer a Pablo que no subiera a Jerusalén. Pero como miraron que Pablo era un hombre de convicción, fuertes en su fe, pues al fin ellos dijeron: hágase la voluntad del Señor. Mis hermanos, la voluntad del Señor determina todas las cosas y debemos vivir constantemente en sumisión a ella. Sumisión a la voluntad de Dios y no la nuestra. Es algo que debemos de recordar. ¿De qué manera? Confiando en Él en cuanto a nuestro futuro en su obra. ¿Y por qué es que digo en su obra? Porque para eso hemos sido comprados a precio de sangre, para ser esclavos de nuestro Señor Jesucristo con el fin de servirle a Él para su gloria. ¿Cómo? Otra vez, predicando el Evangelio, mis hermanos, viviendo el Evangelio, dando testimonio y misericordia con los demás. De eso consiste el Evangelio, de predicar el Evangelio, vivir el Evangelio. No podemos predicar el Evangelio y vivir una vida que no va acorde al Evangelio. Que no demos buen testimonio ni demos misericordia a los demás. Hermanos, con el Evangelio podremos vencer el sentirnos como la víctima de todo lo que nos pasa. Derribemos los pensamientos que no proceden de Dios, que van en contra de su voluntad, para no predicar el Evangelio a los perdidos. Si nos sentimos cansados, si decimos: no he estado mucho tiempo con mi esposa, mis hijos, no voy a salir. Sí, es necesario entre semana estar con nuestros hijos, la esposa, platicar, instruirlos en la palabra, pero también hay una demanda de nuestro Señor Jesucristo, que es predicar a Cristo. Hagamos cuentas de cuántas horas trabajamos, cuántas horas estamos aquí en el hogar, hacemos otras cosas. ¿Cuántas horas pues nos reunimos a la semana y cuántas horas predicamos a la semana? Y vamos a ver que vamos a sacar las cuentas, que trabajamos mucho más, hacemos muchas cosas más que no es en la obra del Señor. Así que este mensaje no es para persuadirlos, digamos, como lo hacen muchos pastores: quiero que hagas esto, quiero que hagas esto. Yo quiero que ustedes vean con la palabra lo que esos hombres estuvieron dispuestos a hacer. Y esto va para mí también. Aquí ese mensaje no es para nadie en particular, sino incluso las hermanas que están haciendo para el reino de Dios. ¿Están dando tratados cuando salen? ¿Están orando, leyendo la palabra, escuchando sermones? ¿Recuerdan el Evangelio día con día? Señor, tú me has salvado, tú me has rescatado, ayúdame, Señor, a vivir para tu gloria. El victimismo puede ser una barrera para nuestro crecimiento obediente y espiritual. Pensamos el victimismo, mis hermanos, con el Evangelio. Aquí vemos que Cristo ciertamente les anunció su muerte. Estaba dispuesto, tenía que ir a la cruz. Que le era necesario padecer. Pablo también estaba dispuesto no solamente a ser atado, sino a morir.
Antes de morir en la cruz, Cristo no sintió compasión por él mismo. Él no dijo, Señor, bájame de esta cruz para azotarlos. Permíteme traer ira sobre estos malvados que me han crucificado. Señor, envíalos al infierno. Sino él dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Él más bien pensó en los que le hicieron el mal en la cruz, más que en lo que él estaba sufriendo en la cruz. Cristo no se sintió la víctima, pero no quiero decir que él no sentía dolor. Él ciertamente sufrió. Y él sufrió más el Padre darle la espalda a él por causa de nuestros pecados. Es como que Cristo estaba ahí. Padre, ¿por qué me has desamparado? Y el Padre, por nuestros pecados, le dio la espalda. Por nuestros pecados, por nuestras transgresiones, por nuestra maldad, por nuestros hurtos, nuestros robos, mentiras, el Padre le dio la espalda y lo aplastó. La ira justa, santa de Dios vino sobre el justo por los injustos para llevarnos a Dios. Ahí Jesús dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ahí vemos que él nunca se sintió la víctima. Nunca tuvo compasión de él mismo, sino incluso en la última oración que él hizo en el Getsemaní. Padre, pase de mí esta copa, pero hágase tu voluntad. Si es posible, pasa de mí esta copa. Si cambias de parecer, Padre, pero ya estaba decretado que Cristo iba a padecer y a morir y a ser crucificado. Último versículo de Hechos 4:28. Dice, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. ¿De qué está hablando ahí nuestro hermano Lucas? Pues que ciertamente todos se iban a reunir en contra de Dios y su Hijo amado. Para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Aquí está la afirmación de que la oposición malvada contra el Hijo de Dios, Jesucristo, había sido anunciada miles de años antes que sucediera. Es lo que ellos dicen aquí los discípulos. Tenía que suceder. Es que mis hermanos, espero que esto nos ayude a crecer más en la obra del Señor. Como dije, si somos una congregación o misión misionera, debemos de comenzar mirando cómo es que la iglesia obraba. Cómo es que esos hombres estaban dispuestos a sufrir por el evangelio y para que fuese anunciado y proclamado. Venzamos el victimismo con el evangelio. Ese fue nuestro sermón. Oremos. Padre, en esta hora te damos las gracias, Señor. Señor, gracias, Padre, porque me has ayudado, Señor, a predicar tu palabra en esta hora. Aún en una condición no al 100%, Señor, pero me dice la fortaleza, Señor, hasta ahorita. Estoy sintiendo más